¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos una vez más a este canal, Otro Punto de Vista. Gracias por el tiempo que se toma de poder acompañarme en estos minutos. Gracias por ver o escuchar este video. Gracias a aquellos que están suscritos y a aquellos que se han suscrito también a este canal. Gracias por ser parte de esta comunidad. En esta ocasión quiero hablar sobre algunas de las características o algo que tienen en común las sectas. En uno de los videos anteriores mirábamos sobre la pregunta uno de los argumentos que usan los ateos en contra de las religiones como tal, es de que si todas las religiones son iguales. Y en ese video pues hablábamos algunas de las diferencias, mirábamos cuáles son algunas de las religiones principales y las diferencias que hay entre sí. Y algunas de las religiones principales, como mirábamos, pues es el judaísmo, el islam, el budismo, el cristianismo, entre otras, son algunas de las religiones principales. Pero dentro de estas religiones principales, o cada una de estas religiones principales, tienen sus divisiones o tienen sus grupos o denominaciones que básicamente creen en lo mismo que cree la religión principal. Con algunas a lo mejor interpretaciones diferentes, pero básicamente en lo que es las doctrinas principales o las doctrinas bases creen lo mismo. Como no conozco cuáles son las enseñanzas o las doctrinas de esas religiones, como del budismo o del islam, no sé cuáles son esas enseñanzas principales, digamos. Solamente me voy a enfocar en lo que es el cristianismo. Dentro del cristianismo, pues que es la religión principal y una de las religiones principales del mundo, dentro del cristianismo la creencia principal o lo que une, digamos, a todas las denominaciones o todos los grupos religiosos que se llaman cristianos o que entran dentro del cristianismo, pues es la divinidad de Jesús. O sea, para ser uno cristiano, pues uno tiene que creer que Jesús es Dios, porque esa es la base. Él es el fundador, digamos, y una de las piedras, como dice la Biblia, una de las piedras fundamentales, una de las rocas fundamentales del cristianismo. Entonces, creemos que dentro de las denominaciones cristianas, ya sea, por ejemplo, el catolicismo, el protestantismo, los pentecostales, que algunos hacen también esa separación, pues creemos lo mismo, creemos de que Jesús es Dios. Creemos también en la Trinidad, que son doctrinas principales. Creemos en la Trinidad. Por ejemplo, ya sea los católicos, los protestantes, creo que hasta los adventistas también creen en la Trinidad. Y hay otras denominaciones que creen también en la Trinidad, por eso son llamados cristianos. Pero creemos también en la resurrección de Jesús, y creemos en la resurrección como tal. Creemos en la segunda venida de Jesús. Entonces, esas son algunas de las bases principales del cristianismo. Ahora, dentro del cristianismo, como decía, están las divisiones o están los grupos o denominaciones. Que creemos también básicamente que creemos lo mismo, pero que a lo mejor tenemos alguna interpretación diferente a la doctrina que otros grupos tengan. Por ejemplo, acerca de la venida de Jesús, algunos que si la salvación se pierde o no se pierden. Entonces, esas doctrinas como secundarias, también como se les conoce, no hay mucho problema dentro de lo que es el cristianismo. Ahora, y una de las doctrinas, y esto tiene que ver también con las sectas, dentro de la doctrina principal creemos en la Biblia como la base de la doctrina en sí, como la base, como la norma de fe, como la norma de vida, como guía, como base para las doctrinas también. Entonces, esto es importante que lo tengamos en mente. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a ver en qué creen o cuáles son las bases, cuáles son las doctrinas, las enseñanzas de las sectas y cómo están organizadas, ahí es donde nos damos cuenta o podemos identificar de que son sectas, de que son grupos, son
grupos o son divisiones que creen algo distinto o muchas veces contrario a lo que la religión, digamos, principal cree, o lo que la Biblia cree, o lo que la Biblia enseña. Y hablando de la Biblia, por ejemplo, el cristianismo, como decía, ya sea el catolicismo o dentro del protestantismo, tenemos como base la Biblia, como norma la Biblia, como guía. Y ahí es donde se fundamenta todas las enseñanzas, y más en específico, digamos, dentro del protestantismo. Porque cuando empezamos a ver las diferentes sectas, o cuando empezamos a ver otros grupos o otras denominaciones, por ejemplo, los testigos de Jehová no tienen a la Biblia como base. Ellos tienen un libro aparte, y eso es lo que caracteriza y lo que tienen en común las sectas. Ya sea, por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, que tienen sus propios libros, por eso se les considera también a los mormones como una secta. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la Biblia como base, sino que ellos tienen los libros de José Smith como base a la par de la Biblia. Al igual que los testigos de Jehová, ellos tienen la Watchtower y los escritos de Russell, o tienen otros libros, otras lecturas, que ya sea que lo ponen muchas veces a nivel de la Biblia o con más autoridad que la Biblia. Para nosotros la única autoridad es la Biblia. Por ejemplo, los adventistas también, ellos tienen o estudian mucho, o están guiados tal vez, o basan muchas de sus interpretaciones en los libros de Elena G. de White. Entonces, por eso, y eso es algo que los une, es algo que los caracteriza, que tienen en común las sectas. En primer lugar, como vimos, pues es la Biblia. Para los cristianos, en la base, el fundamento, la guía es la Biblia. Para las sectas está la Biblia más otros escritos. Por ejemplo, hablando del fundador también, ¿quién fundó cada denominación o cada grupo religioso? Se dice de que el protestantismo lo fundamenta o nace con Martín Lutero. El problema es que Martín Lutero no sacó o no dio ninguna enseñanza aparte o de él. O sea, él simplemente explicó de alguna manera o lo que él entendía acerca de la Biblia, pero él no trajo una doctrina nueva. O sea, él no empezó algo. Y aún cuando la Reforma, él tampoco fue el primero que empezó la Reforma. Muchos años antes de él estaban otros que ya estaban con esa inquietud. Y se dice de que si no hubiera sido Martín Lutero, alguien hubiera sido otra persona. Entonces, Martín Lutero no es el fundador del protestantismo. ¿Por qué? Porque nosotros no nos basamos en alguna enseñanza de él. O sea, él no es nuestra guía. Él sirvió a lo mejor como un vaso de Dios, o un vaso que Dios usó, pero no es el fundador del cristianismo. Él no es el fundador del protestantismo. En cambio, cuando vamos a las sectas, a los mormones o a los testigos de Jehová o a los adventistas o cualquier otra secta, nos damos cuenta de quién fundó esos grupos, y esos fundadores dejaron esos escritos para que sus seguidores se basaran en esos escritos. O sea, ellos dejaron sus propios, digamos que ellos trajeron sus propias enseñanzas, sus propias doctrinas. O sea, ellos las crearon, o de algún lado las sacaron. No, por eso es que ellos no se basan, las enseñanzas de ellos no están basadas en la Biblia, sino que en las interpretaciones o doctrinas que sus fundadores dejaron. Es algo que no tiene nada que ver con el protestantismo. Como decía, nosotros no seguimos ninguna enseñanza o alguna doctrina que Martín Lutero haya dejado o haya escrito. Y hablando del fundador también, uno tiene que ver o tiene que tomar en cuenta quién fue el fundador de cierta religión o de cierta denominación. Tiene mucho que ver, porque cuando vamos a la historia y hablando de los fundadores,
pues dentro del cristianismo, el fundador del cristianismo pues es Jesús. O sea, por eso somos cristianos, porque seguimos a Jesús, porque Él es el fundador del cristianismo. Él es el que empezó y Él dejó las enseñanzas. O sea, Él dejó sus enseñanzas. Las enseñanzas que seguimos no son de Lutero, sino son de Jesús, a diferencia de las sectas. Nosotros tratamos de seguir las enseñanzas de Jesús, lo que Él dejó. No las que Martín Lutero dejó, y no sé si él haya, como digo, o sea, no sé si él haya dejado alguna doctrina, o se haya inventado alguna doctrina, alguna enseñanza, o nos haya dejado alguna guía para poder seguirla. Pero hablando de los fundadores, creo que uno tiene que tener en cuenta también la vida del fundador. Tiene que tener mucho en mente la vida el comportamiento, y eso es lo que dice el apóstol Pablo, si no estoy mal también, de que miremos a nuestros pastores o a la vida que imitemos su fe. O sea, si lo que ellos hicieron, la forma en que ellos vivieron, miremos cómo ellos anduvieron y podamos imitar su fe. Pero ahora, cuando vamos a las sectas, ¿quiénes fundaron o los fundadores? ¿Cómo fue la vida de esas personas? ¿Cómo vivieron? ¿Cuál fue su comportamiento? ¿Cuál fue su forma de vivir de estas personas? Por ejemplo, por eso es que los católicos también nos llaman a los protestantes como una secta. ¿Por qué? Porque dicen de que Martín Lutero fue el que comenzó el protestantismo y que Martín Lutero era, no sé, un borracho o un enfermo, no sé, o sea, y cualquier cantidad también de adjetivos que se le ponen a Martín Lutero. Entonces tiene que ver mucho también la vida o el comportamiento del fundador. Cuando vamos, por ejemplo, a la vida de José Smith, la vida de Russell, la vida de G. D. White, o sea, cómo ellos vivieron. ¿Es digno la forma de vivir, de imitar la forma en que ellos vivieron, la forma en que ellos se comportaron? Nadie de los fundadores fue limpio, digamos, como Jesús. El único que vivió conforme a sus propias enseñanzas, conforme a sus propias normas, a sus propias reglas, fue Jesús. Él fue coherente, su vida fue coherente con sus enseñanzas. Quizás algún fundador tenga buenas enseñanzas, buenas doctrinas, pero a lo mejor su vida no se corresponde con sus enseñanzas. A diferencia de Jesús, toda su vida está basada, está guiada conforme a sus enseñanzas. Entonces, esa es otra de las cosas. Uno de que tiene que ver con la base que es la Biblia, tiene que ver también con el fundador, quién fundó estas doctrinas, estas divisiones o estos grupos, quién los levantó. Y tiene que ver también cuál es la visión que ellos tienen acerca de Jesús. Porque, como decía, bueno, para ser uno cristiano, lo primero que uno tiene que tener, y mucho de esto también lo podemos ver en la Biblia, y a lo mejor en alguna ocasión saco una enseñanza más completa sobre esto, porque la misma Biblia dice de que si alguno no cree que Jesús vino en carne, este es anticristo. O sea, uno que no cree que Jesús es Dios no puede ser llamado cristiano. O sea, entonces tiene que ver la visión también que tienen sobre Jesús. Y por ejemplo, los testigos de Jehová, aunque se llaman cristianos, ellos no creen que Jesús es Dios. O sea, ellos tienen otra idea, que Jesús es una creación, que es un arcángel, pero ellos no creen que Jesús es Dios. Los mormones igual. Y hay otras divisiones, otros grupos que también no creen en Jesús como Dios. Entonces, y esto solamente lo estamos hablando dentro del cristianismo. Pues lógicamente el Islam, pues ellos tienen otra idea acerca de Jesús. Para ellos Jesús fue un profeta, o un maestro, un líder. A lo mejor los budistas ven a Jesús como un guía. O sea, pero eso es ya fuera del cristianismo. Entonces, ¿cuál es la visión que ellos tienen acerca de Jesús? Para ser cristianos, pues uno tiene que creer en la divinidad de Jesús también. Y bueno, creo que ya se hizo muy, muy largo este video. Entonces, solamente 3 características que tienen en común las sectas para recapitular. Uno, que dentro del cristianismo la única base de normas, de doctrinas, es la Biblia.
Cuando vamos a las sectas, lo que une a las sectas es de que ellos tienen a la Biblia, pero tienen otros escritos aparte de la Biblia, o ya sea al nivel de la Biblia o con más autoridad que la Biblia. Y esto, por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones o los adventistas y quizás algunos otros grupos también religiosos. ¿Quiénes fueron sus fundadores también? ¿Cuál fue la vida de sus fundadores? ¿Cómo vivieron ellos? Y ahí uno se puede meter a la historia, a la biografía de cada uno de estos personajes que levantaron estas sectas, cómo ellos vivieron, y uno se puede encontrar con muchos problemas que ellos tuvieron en su vida. Pero una cosa también es que uno tenga errores, que uno como humano, pues sí, tiene que tener errores, pero otra cosa es que uno ya vaya en contradicción con lo que la Biblia enseña o con lo que uno mismo enseña. ¿Y cuál es la visión que tienen acerca de Jesús? ¿Ven a Jesús como Dios? ¿O ven a Jesús como un líder, como un guía, como un maestro, como un ángel, como un arcángel, como un profeta? ¿Cuál es la visión que tienen acerca de Jesús? Por lo menos estas 3 características son las que tienen en común las sectas y son los que los unen. Gracias por ver este video. Espero que les haya gustado, que les haya servido, y nos vemos en el próximo.